¿Alguna vez una coincidencia tan pequeña cambió por completo tu vida? A mí me pasó, y descubrí que la mujer que amaba me estaba destrozando sin que yo lo supiera. Siempre he sido un tipo rutinario. Trabajo desde casa la mayoría del tiempo, pero cada mañana salgo a despejarme y paso por la misma cafetería de la esquina. Es un lugar tranquilo, con aroma a café recién molido que se siente desde media cuadra antes. Me gustaba porque, aunque era pequeño, tenía un ambiente cálido y familiar. Y ahí fue donde todo comenzó. Yo pedía siempre lo mismo, un americano grande, sin azúcar. Nada especial. Pero había un detalle que, con el tiempo, me llamó la atención, un tipo que llegaba casi siempre a la misma hora que yo. No era alguien que pareciera extraño, simplemente un hombre normal, trajeado, con cara de haber salido de la oficina. Lo curioso era que siempre pedía 2 cafés. El primero, un latte clásico. El segundo, un frappuccino de vainilla con chispas de chocolate y un toque de caramelo. Ese detalle no me habría importado de no ser porque ese era exactamente el café favorito de mi novia, Carolina. Lo conocía de memoria porque cada vez que salíamos juntos lo pedía, siempre. Yo incluso solía bromear con ella diciendo que su orden era más postre que café. Al principio lo tomé como una simple coincidencia. Después de todo, no era raro que más personas compartieran los mismos gustos. Pero algo en mí comenzó a registrar esa imagen día tras día. Aquel hombre entrando, sonriendo, pidiendo 2 cafés, saliendo con una bolsa para llevar. Siempre los mismos 2 pedidos. Pasaron semanas así, hasta que un día la curiosidad me ganó. Mientras esperábamos en la fila, hice un comentario casual. Oye, curioso, mi novia siempre pide ese frappuccino de vainilla con chispas de chocolate. Dice que no lo cambia por nada. El tipo me miró, sorprendido, y sonrió como si hubiera encontrado algo en común conmigo. ¿De verdad? ¡Qué loco! Respondió mientras levantaba la charola con los 2 cafés. A la mía también le encanta. Yo solté una risa nerviosa. El corazón me dio un pequeño vuelco. Era una coincidencia enorme, pero aún quería creer que lo era, nada más. Entonces, casi como si quisiera demostrarlo, sacó su celular, abrió la galería y me mostró una foto de su novia. Mira, esta es ella, la que siempre me manda por su café favorito. Y ahí, el mundo se me vino abajo. En la pantalla estaba Carolina. Mi Carolina. Sonriendo, con el mismo vestido que había usado la semana pasada cuando habíamos salido a cenar juntos. Sentí que la sangre se me helaba. Me quedé mudo, apenas atiné a forzar una sonrisa mientras mi mente se incendiaba. El hombre siguió hablando como si nada, ajeno a que acababa de abrirme los ojos de la peor forma posible. Es adicta a esa cosa, siempre me dice que si no se lo traigo, el día no le rinde. Yo no dije nada. Apenas murmuré algo como qué coincidencia y recogí mi café. Pero mientras salía de la cafetería, con el corazón hecho trizas y las manos temblando, entendí que mi vida ya no iba a ser la misma. Carolina no solo me estaba engañando, sino que lo hacía de una manera tan descarada, tan cínica, que hasta compartía sus manías con otro hombre, exactamente como lo hacía conmigo. Y lo peor es que, en ese instante, no podía decirle nada a él. No podía gritar, ni reclamar. Todo estaba atrapado dentro de mí, como un secreto tóxico que comenzaba a envenenarme desde adentro. Salí de esa cafetería con el estómago revuelto y la cabeza a punto de explotar. A cada paso sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Esa foto en el celular de aquel hombre, esa sonrisa que conocía de memoria, no dejaba espacio para dudas. Carolina me estaba engañando. Esa noche apenas pude dormir. La tenía frente a mí, en mi departamento, como si nada. Me contó su día, me abrazó, incluso me dijo que me quería antes de dormir. Y yo solo pensaba en el frappuccino de vainilla con chispas de chocolate. Ese detalle absurdo que la había delatado. No podía confrontarla todavía. No tenía fuerzas. Tampoco sabía qué quería hacer, gritarle en la cara, llamar al otro tipo y decirle la verdad, simplemente irme. Todo me parecía un caos. Lo único que sabía era que necesitaba pruebas. Algo que confirmara lo que había visto, porque parte de mí aún se aferraba a la mínima posibilidad de que fuera un error. Así que comencé a observar. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Yo sonreía cuando ella me hablaba, pero por dentro la estaba analizando como un detective. Me fijé en que, cada 2 o 3 días, Carolina salía con amigas. Siempre la misma excusa, una compañera de la universidad que necesitaba desahogarse, o una cena rápida después del trabajo. Antes yo jamás dudaba de esas salidas, pero ahora, cada detalle me parecía sospechoso. Una vez me dijo que iba al cine con su amiga Andrea. Cuando volvió, le pregunté qué película habían visto. Tardó más de la cuenta en responder, y al final dijo el nombre de una que ya llevaba semanas fuera de cartelera. Otro día, olvidó borrar un recibo de taxi en su bolso.
El punto de destino era un hotel del centro. Cuando le pregunté, fingió sorpresa, dijo que el recibo no era de ella, que seguramente se lo habían dado por error. Yo solo asentí, pero por dentro me ardía la rabia. La gota que derramó el vaso fue un viernes por la tarde. Me escribió diciendo que se quedaría a dormir en casa de su amiga porque habían planeado maratón de películas. Esa noche yo no podía quedarme quieto, así que decidí dar un paseo para despejarme. ¿Y adivina dónde terminé? Exacto, en la cafetería. No esperaba verlo, pero ahí estaba él, el mismo tipo, pidiendo los 2 cafés. Lo seguí a distancia, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Caminó unas cuadras hasta llegar a un edificio de apartamentos. Esperé en la esquina. Y lo vi. Carolina bajó a abrirle la puerta, sonriendo, como si fuera la dueña de ese hogar. Ese fue el momento en que todo se derrumbó por completo. Ya no eran sospechas, ni coincidencias, ni intuiciones. Era real. Ella tenía otra vida paralela. No me acerqué, no hice escándalo. Me quedé parado, mirando desde la sombra, sintiendo como la rabia se mezclaba con una tristeza tan profunda que casi me paralizaba. Volví a casa con la decisión clara, no podía seguir siendo un espectador de mi propia desgracia. Al día siguiente, cuando Carolina regresó con su típica sonrisa cansada fingiendo que había pasado la noche entre risas con su amiga, la miré como nunca antes. Ya no era la mujer que yo amaba, sino alguien que me había mentido con descaro, que había jugado conmigo mientras construía una vida secreta. Pero no la confronté todavía. Algo dentro de mí me dijo que no debía hacerlo en caliente, que si quería recuperar un poco de dignidad, tenía que pensar con la cabeza fría. Así que hice lo que jamás pensé que haría, empecé a planear. Revisé cuentas, ahorros, mensajes que pudiera rescatar, y sobre todo, mi propia salida de esa relación. Si ella tenía su juego, yo tendría el mío. Porque ya no se trataba solo de saber la verdad. Se trataba de cómo iba a enfrentarla, y de cómo iba a salir yo de ahí, sin que me destrozara del todo. La descubrí. Sé con quién me engaña. Sé dónde se ven. Ahora la pregunta no es si debo confrontarla, sino cómo hacerlo para no quedar como la víctima rota que ella cree que soy. La mañana siguiente fue distinta. Me levanté más temprano que nunca, pero no porque estuviera nervioso, era porque, por primera vez en semanas, tenía un plan claro. La noche anterior había pasado horas revisando fotos, conversaciones y cualquier detalle que pudiera usar como prueba. No era un hombre obsesivo, nunca lo había sido, pero en ese momento entendí la importancia de estar preparado. Tenía imágenes de Carolina con aquel hombre en la puerta del edificio, los recibos de taxi y hasta los registros de sus salidas con amigas que no cuadraban. Lo que me dolía no era solo la traición, sino la naturalidad con la que me mentía a la cara. Eso era lo que más me quemaba por dentro. Decidí que esa noche la enfrentaría. Cuando llegó del trabajo, Carolina estaba sonriente, habladora. Se quitó los tacones, se sentó en el sofá y comenzó a contarme sobre un supuesto problema que había tenido una compañera. Yo la escuchaba en silencio, cada palabra suya era como un cuchillo. De pronto, le pregunté, ¿lo pasaste bien anoche? Se detuvo. Me miró de reojo. Sí, claro, ya te dije que estuve con Andrea. Asentí lentamente y saqué el celular. Abrí la galería y le mostré una foto. Ella, abriendo la puerta del edificio, con el otro tipo cargando los 2 cafés. Carolina palideció de inmediato. ¿Qué es esto? Balbuceó. Tú dime, respondí con calma. El silencio se hizo eterno. Ella intentó hablar, buscó una excusa, pero no había manera de salir de eso. Las pruebas eran demasiado claras. ¿Lo seguiste?, me dijo al fin, intentando voltear la situación. No, mi voz sonó firme. Pero ya no importa cómo lo descubrí, importa que lo hiciste. Carolina comenzó a llorar. Se tiró en el sofá, tapándose la cara con las manos, repitiendo que no era lo que parecía. Pero la imagen de ella sonriendo con ese hombre, pidiendo su café favorito como si él la conociera mejor que yo, estaba grabada a fuego en mi cabeza. Me usaste, Carolina, dije. Y lo peor de todo es que ni siquiera me diste la dignidad de elegir. Me convertiste en un payaso sin que yo lo supiera. Ella intentó acercarse, me agarró del brazo. Adrián, por favor, escúchame. Me equivoqué. No significa nada. Te amo a ti. La aparté suavemente. El problema es que yo ya no. Esa noche, dormí en el sillón. Ella en la cama. Fue el principio del fin. Los días siguientes fueron un huracán, discusiones, súplicas, excusas. Pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto definitivamente. Y en vez de hundirme, decidí usar ese dolor como impulso. Solicité la separación formal, recogí mis cosas y me mudé a un apartamento pequeño, pero mío. Dejé de buscar respuestas donde ya no las había. Lo que siguió fue duro, pero transformador. Empecé a enfocarme en mi trabajo como nunca antes. La empresa en la que estaba buscando ascenso notó mi dedicación,
y poco a poco comenzaron a confiarme proyectos más grandes. Cada logro era un recordatorio de que yo podía salir adelante, sin depender de nadie. En paralelo, me refugié en el gimnasio. No se trataba solo de ejercitar el cuerpo, sino de liberar la rabia, de reconstruirme desde dentro. Los primeros días fueron insoportables, músculos adoloridos, cansancio extremo. Pero con el tiempo, mi reflejo en el espejo empezó a cambiar. Mis hombros se ensancharon, mi postura se enderezó. La persona que veía en el cristal ya no era la víctima traicionada, sino alguien renaciendo. Los meses pasaron. Carolina intentó buscarme varias veces, incluso me escribió largas cartas diciendo que estaba arrepentida, que había terminado con él, que quería intentarlo de nuevo. Pero yo no contesté. Aprendí que el silencio es más poderoso que cualquier insulto. Un día, volví a la misma cafetería donde todo empezó. Entré con una mezcla de nostalgia y orgullo. Pedí mi americano grande, sin azúcar, y al dar el primer sorbo, recordé al hombre que sin saberlo me mostró la verdad. Lo vi sentado en una mesa, solo esta vez. Me acerqué, le hice un gesto con la cabeza. Él asintió, serio, como si ambos entendiéramos lo que había pasado. Ninguno de los dos necesitaba palabras. Un año después, mi vida era otra. Tenía un puesto importante en la empresa, había viajado, hecho nuevos amigos, y lo más importante, había encontrado una paz que jamás pensé recuperar. Incluso conocí a alguien especial en el proceso, una mujer que me veía no como un sustituto de algo, sino como un hombre completo. Carolina, bueno, supe por conocidos que su historia con aquel tipo terminó rápido, en medio de discusiones y reproches. Irónico. Lo que construyó en las sombras se desmoronó igual de rápido. Hoy puedo decir, sin rencor, que aquella traición fue lo mejor que me pasó. Porque me obligó a despertar, a dejar de conformarme, y a darme cuenta de que mi valor nunca estuvo en cómo ella me trataba, sino en cómo yo me veía a mí mismo. Y esa es la verdadera victoria, no recuperarla, sino recuperarme a mí. Dale like, sígueme y recuerda que las historias completas están en mi canal de YouTube, el enlace está en mi perfil.